Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el jueves de la semana número 4 del tiempo ordinario. Estamos avanzando también ya en esta segunda parte de la homilía de Monseñor Romero. Es esa homilía que se llama La Iglesia de las Bienaventuranzas. Y hoy Monseñor va a empezar a tocar los tópicos, esos 8 tópicos de bienaventurados que profiere Mateo en ese Sermón de la Montaña, capítulo 5, 6 y 7. El Sermón de la Montaña es el compendio que reúne la nueva ley. Es Jesús el nuevo Moisés, según Mateo, y nos da la nueva ley. Al hacer este discurso, al darnos el discurso, el Sermón de la Montaña, Él promulga su nueva ley, su ley. Allá está la ley de Moisés, aquí está la ley de Jesús como nuevo Moisés, y con esa nueva ley Jesús construye un nuevo pueblo. Esto es lo que vamos a estudiar también en el Evangelio del día de hoy. Vamos a tener ahora el desarrollo de los primeros 4 tópicos de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los sufridos, los que lloran, bienaventurados los... Son 4 bienaventuranzas que estudiamos hoy. Mañana tendremos las otras 4 bienaventuranzas, porque Mateo nos presenta 8 bienaventuranzas, distinto a Lucas, que nos presenta 4 bienaventuranzas y 4 malaventuranzas. Traducido al español nuestro podría ser 4 bendiciones y 4 maldiciones. Mateo no se metió en eso. Mateo explicó 8 bienaventuranzas. Oigamos a Monseñor. Por eso, hermanos, mi segundo pensamiento es abrirnos a las bienaventuranzas, la bella página que hoy domina en la liturgia de la palabra. Debía de ser objeto de reflexión durante toda la semana. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo añade de espíritu, en el espíritu, pero en su origen esta frase simplemente dice dichosos los pobres. San Lucas no agrega en el espíritu. Y cuando el profeta Isaías anuncia que Cristo predicará el Evangelio, dice simplemente a los pobres. Y cuando se escribía el Evangelio de Mateo, en aquel mundo judío o greco-romano, abundaba como hoy la clase pobre. No tengamos miedo, pues, de decir que esta bienaventuranza se refiere a los pobres, pero no a cualquier pobre, como acaba de decirnos el Papa, que hay pobres con espíritu de avaricia, sino al pobre que hace de su pobreza toda una ascética. El pobre es aquel que no tiene suficiencia en sí mismo y hasta corre el peligro de hacerse servil, porque hay un sentimiento psicológico de incapacidad, de inseguridad. Esta inseguridad psicológica del pobre es la que Cristo quiere aprovechar para abrirlo a la esperanza del que todo lo tiene, para el que nada es imposible, Dios.
Dichosos pues los que aprovechan su pobreza para abrirse a la esperanza. Es una página que nos abre a la esperanza en medio de las tribulaciones, no para predicar el conformismo, jamás la iglesia es conformista, sino para decirle al hombre que lucha en esta tierra que no lo haga como nos acaba de decir Pablo VI, poniendo como finalidad de su trabajo el tener la avaricia. Eso es despersonificar al hombre, eso es hacer al hombre el subdesarrollo moral, sino que trabaje, que luche por tener comodidad para él y su familia, pero que su corazón esté abierto a la esperanza y su amor al servicio de los demás. Dichosos los sufridos, dice Cristo, porque ellos heredarán la tierra. Casi se oye aquí en las palabras de Cristo el eco de Dios prometiéndole a Abraham una tierra, la tierra de la esperanza, el cielo nuevo, la tierra nueva, el de la justicia, el del amor, que los cristianos esperamos no en este mundo, aunque sí se debe reflejar en este mundo, pero cuya realidad está más allá de la historia y será nuestro destino. Dichosos los que lloran, lloran porque no tienen las alegrías mundanas que otros tienen, lloran también porque ven los pecados del pueblo y piden perdón a Dios. Dichosos los que lloran con estos sentimientos nobles, porque ellos recibirán el más grande de los consuelos, el ver que Dios perdona a su pueblo, el ver que hay alegrías que no pertenecen a esta tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia. Justicia en sentido bíblico es la buena relación entre el hombre y Dios. Es también la victoria de Dios sobre la maldad del hombre. Esto es lo que ansía un verdadero justo, mantener sus relaciones con Dios sin que las perturbe el pecado de la tierra, afligirse porque hay tanta gente que no tiene buenas relaciones con Dios, porque han hecho su Dios en otra cosa que no es el Dios verdadero. Y la justicia por la cual Dios triunfará sobre la maldad de los hombres, dichosos los que la anhelan, porque ellos quedarán saciados, verán cómo se cumple esta alegría, se llena esta hambre. Ahí están los primeros 4 tópicos de los 8 que tiene la alocución de Jesús en el Sermón de la Montaña, en este capítulo 5 en el Evangelio de Mateo. 8 bienaventuranzas en Mateo, 4 en Lucas y 4 maldiciones, o sea, 4 malaventuranzas, que traducido a nuestro español es eso. Si el pobre es bendito, entonces el rico es maldito. Eso es Lucas. Mateo no se mete en eso. Mateo está hablando de 8 bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu o pobres en el espíritu. Es un tema que da para mucha discusión, porque entonces la realidad a veces nos transforma y nos permite decir cosas que son barbaridades, como por ejemplo, alguien es un millonario pero puede ser pobre de espíritu. Eso es, Mateo permite, no es que Mateo busque eso, pero el bienaventurado, el pobre de espíritu, no da para que usted piense que usted es un millonario, pero no está apegado a sus millones, entonces es un pobre de espíritu. Y Monseñor humildemente dice, bueno, cuando el profeta escribió, no dijo, o cuando Lucas presenta a Jesús en la sinagoga de Nazaret, no dijo, he sido enviado a evangelizar a los pobres de espíritu. Ni el profeta Isaías, capítulo 61, ni Lucas 4, 16 al 30, habla de pobres de espíritu. Entonces, aquí tenemos un tema para discutirlo, porque la figura del pobre, y ahí Monseñor se vale de la primera parte de la homilía de hoy,
se vale para explicar que pobre es el que tiene a Dios en su corazón. Pobre es el que ha aceptado el designio, el destino que Dios le ha otorgado. No cualquier pobre, ¿verdad? Pero cuando hablamos de los pobres de espíritu y decimos que hay quien es rico pero no está apegado, bueno, yo he insistido mucho en otros programas. Yo le recomiendo que haga lo que hizo Zaqueo. Dé la mitad de sus bienes a los pobres. Y si nos ha robado, devuélvanos 4 veces. Ese es el método de Zaqueo. Pero yo sé que no están de acuerdo porque lo más bonito para ellos es la riqueza. Pobres los que sufren. Pues sí. ¿Y quién los hace sufrir? Tácitamente. Si es bendito, si es bienaventurado el pobre que sufre, entonces es desventurado el que nos hace sufrir. Bienaventurado el que llora. ¿Quién es el que nos hace llorar? Y el número 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque al pobre no se le hace justicia. A los pobres se les acusa. Hoy estamos viendo en Estados Unidos, a los pobres se les deporta, a los migrantes se les captura y se les trata como animales, encadenados de las muñecas, encadenados de la cintura y de los tobillos, como si fueran delincuentes. Pero para los Estados Unidos es lo normal ver a un migrante esposado como si fuera un terrorista. Y qué interesante la solidaridad, les decía, que ha suscitado todo el tema de la deportación. Pobres son pobres de categoría, no pobres de sentimiento. Pobre es el que es pobre, pobre es el que sufre, pobre es el que llora y pobre es el que tiene hambre y sed de justicia. Como nuestros hermanos allá de Santa Marta que están luchando porque se les declara inocente a los 5 compañeros. Esto es deseo, hambre y sed de justicia. Dichosos ellos, los que están luchando porque de verdad se determine la inocencia de los 5 compañeros ambientalistas de Santa Marta. Dichosos, bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia. Llevamos muchos años pidiendo justicia por el asesinato de Monseñor Romero y no se nos hace justicia. Justicia por las víctimas del Mozote, Calabozo, no sé cuántas masacres. Justicia por los compañeros jesuitas, por las hermanas religiosas Marinol. Dichosos los que tenemos hambre y sed de justicia. Pero la justicia no aparece por ninguna parte. Mañana seguiremos con los otros 4 tópicos de los bienaventurados según el Evangelio de Mateo que estamos estudiando hoy. En otro momento vamos a poder escuchar a Monseñor Romero hablar de las bienaventuranzas, pero desde Lucas. Eso es un tema mucho más fuerte. El Evangelio, en la lectura para el día de hoy, ya nos estamos despidiendo del capítulo 12 de la carta a los Hebreos y tenemos, creo yo, suficiente herramienta, suficiente elemento, porque ha sido una larga catequesis, 4 semanas, sobre la carta a los Hebreos, pero yo estoy seguro que son tópicos que van quedando en nuestro corazón, aprendiendo, por supuesto, de este texto de Hebreos y aprendiendo también del texto del Evangelio de Marcos, que es el que estamos estudiando. Hebreos 12, 18 al 19 y del 21 al 24 dice lo siguiente: ustedes no se han acercado a un monte tangible, a un fuego encendido, a densos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni han oído aquella voz que el pueblo, al oírla, pidió que no le siguiera hablando. Y tan terrible era el espectáculo que Moisés exclamó: estoy temblando de miedo. Ustedes se han acercado al monte Sión, ciudad
del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a millares de ángeles en fiesta, a la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su destino y al mediador de la nueva alianza y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a ver si vamos haciendo las conclusiones. Estamos en el final del capítulo 12. Mañana y pasado estaremos estudiando el capítulo 13 de esta carta a los Hebreos y terminamos esta catequesis. Tratemos de adentrarnos en esta dinámica que lleva la carta, el documento homilía, el tratado a los Hebreos. Hay dos realidades. Hay una realidad en el Antiguo Testamento y una realidad en el Nuevo Testamento. Allá en el Antiguo Testamento, Dios hablaba por medio de un trueno, de un rayo, de un fuego, en un monte que temblaba la tierra. Esto es el Antiguo Testamento. Allá está Moisés y se tenía que tapar el rostro porque no podía ver a Dios. Esta es la realidad del Antiguo Testamento. La realidad del Nuevo Testamento es otra. Dios en persona. Jesús es Dios en persona. Y yo puedo verlo cara a cara. Aquella muchacha que padecía de flujo de sangre, podía tocarle la punta del manto y con eso quedar curada. Allá estaba el jefe de la sinagoga, Jairo, y sabía él que si se postraba ante Jesús y Jesús llegaba, iba a sanar a su hija. No importa si está agonizando o si ya se murió. El Dios en persona es el Dios del Nuevo Testamento. Allá en el Antiguo Testamento quedó el Dios que habla por el trueno, por la tormenta, por la trompeta. No, aquí estamos hablando con un Dios en persona. Yo quiero explicarle a los hermanos que no son católicos que en nuestros templos católicos, no digo en todos, pero la mayoría, algunos tal vez no les pasa, tenemos allá en el fondo, en algún lugar privilegiado, mayoritariamente es el centro, al pie del altar, ahí donde está el Cristo crucificado a veces, o la imagen de una virgen, cualquiera, pero el altar, al pie de ese altar está algo que llamamos nosotros el sagrario. Allí, esa cajita, a veces de un metal dorado, plateado, a veces tiene piezas de oro, ese es el sagrario para nosotros. Adentro del sagrario están restos de la hostia o están las hostias consagradas, que para los católicos esas hostias consagradas son el cuerpo de Cristo. Ahí está un copón, es una copa con tapadera, eso es un copón, y ahí están las hostias, y para nosotros ahí está Jesús, en persona, ahí. Por eso yo cuando entro a un templo católico, si está solo el sagrario, doblo una rodilla, y eso se llama genuflexión simple. Si en un momento determinado yo llego y hay una ceremonia y está la hostia consagrada, la grandota, y está en algo que tiene un montón de rayos ahí, se llama custodia, si esa hostia está ahí expuesta, yo hago una genuflexión profunda, doblo mis dos rodillas y inclino la cabeza, y eso es genuflexión profunda, porque ahí está Jesús en persona. Esto es para los católicos. Hay una lucecita roja, generalmente titilante, que se mueve. Eso significa que ahí hay sagrario. Cuando uno entra a un templo y no mira esa lucita titilante, dice uno, busca por todos lados, no hay luz titilante, bueno, entonces no hay Santísimo, no hay necesidad de hincarse y hacer, no. Pero cuando hay una luz rojita titilante, yo me hinco con una rodilla si solo está el sagrario, con las dos rodillas si está la custodia y el Santísimo. Entonces, usted y yo somos del Nuevo Testamento y ya no tenemos necesidad de hablar con Dios por medio de trueno, rayos, trompeta, no. Hablamos así como nosotros en un sagrario. Cuando yo llego a un templo, me hinco, a veces no digo nada, solo guardo silencio y contemplo
la luz titilante a veces y digo, Jesús, te traigo mis problemas, te traigo mi preocupación. Tú sabes qué hacer conmigo. Me hinco y me voy. Y ya terminó mi oración. A veces puedo estar más tiempo, rezo el rosario. Son modos. Son dos maneras de ver a Dios. La del Antiguo Testamento, Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero lejano hasta allá. Y yo no alcanzo a ver, no soy digno de verlo. O el Dios del Nuevo Testamento que está en medio de nosotros. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Dios está presente en medio de nosotros en la comunidad cuando nos reunimos y aplaudimos y cantamos y bailamos y predicamos. Dios está en medio de nosotros. Son dos concepciones, dos maneras de ver al Dios de Jesús o al Dios del Antiguo Testamento. Cuesta, pero la carta a los Hebreos nos ha ido llevando del Antiguo, nos ha ido moviendo al Nuevo Testamento. El Evangelio de hoy está en Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 13, y dice lo siguiente. Entonces llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni alforja, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas. Les dijo, permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí, sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión, expulsaron a muchos demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Reitero, este texto que estamos leyendo es el texto original. Ayer escuchaba al filólogo doctor Antonio Piñero diciendo que el Evangelio de Marcos fue escrito en el año 71. Primera vez que yo no coincido con el doctor Antonio Piñero. Porque Marcos, según la Sagrada Escritura que yo tengo, fue escrito después del año 64, que es el martirio de Pablo y Pedro, y antes del 70, porque el 70 fue la destrucción, y esa destrucción del templo de Jerusalén no la describe Marcos. Esos son estudios, pero ayer me llamó la atención que el doctor Antonio Piñero lo atribuya al año 71. Tengo que estudiar un poco más esto. Marcos es el primer evangelio en ser escrito y es el que describe por primera vez el envío de los 12 y los hace de 2 en 2. Esto es una figura que vale la pena estudiarla. Marcos escribe para paganos y a estos paganos les tiene que llevar a entender que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a meternos un poquito en esta dinámica. Llamó a los 12 y los envió de 2 en 2. Llamó a los 12 significa, según Marcos, que Jesús está formando un nuevo pueblo. Vamos a tener que hacer memoria de las 12 tribus de Israel. La primera tribu, Rubén, Manasés, José, 12 nombres. Jesús no escoge 12 nombres descendientes de esas 12 tribus de Israel. Nada que ver. Este de la tribu de Leví, este de la tribu de Rubén, este de Manasés, esta de... No. Los escogió. Uno pescador, su hermano también pescador,
el otro pescador y su hermano también pescador, uno recaudador de impuestos, otro guerrillero. Jesús escogió a 12, no de las 12 tribus de Israel. Hay un corte radical en esta escogencia. Los escojo a ustedes porque ustedes van a ser el nuevo pueblo de Dios. Primera parte. No, los 12 no son descendientes de las 12 tribus de Israel. Si hubiera hecho eso Jesús, si hubiera escogido de las 12 tribus de Israel, entonces Jesús hubiera dado continuidad al pueblo de Israel. Pero no. Jesús no escogió descendientes de las 12 tribus de Israel. Cortó radicalmente. Comenzó algo nuevo. Y los envía de 2 en 2, porque el anuncio del evangelio necesita de testigo. Yo no puedo andar predicando solito ahí, no. Necesita un testigo. Acuérdense que la palabra testigo, machista, palabra testigo, viene de testículo. Cuando alguien hacía un juramento, ponía su mano izquierda sobre los testículos y decía, juro por Dios. O sea, alguien puede jurar porque tiene testículos. La mujer no tiene testículos, no puede ser testiga. Ese es el machismo del momento de Jesús. El anuncio del evangelio necesita testigos. No puede usted andar hablando solito ahí, no. Fue una de las cosas que, no digo errores, pero es bueno que lo sepamos, que en un primer momento Pablo comenzó solo, después se le unió Bernabé, se le unió Silas, pero Pablo terminó sus días solito. Por eso la tercera parte de la vida de Pablo se le llama un misionero itinerante y solitario. Esto no es lo que está diciendo Marcos. El evangelio se anuncia con testigo, con otro a la par. Por eso, cuando hablamos de la iglesia, de nuestra iglesia, nadie se le va a ocurrir predicar lo que le dé la gana. No, usted va a predicar lo que tenga testigo. Y el testigo en este caso es el magisterio de la iglesia. Si el magisterio dice que sí, entonces es sí. Si el magisterio dice que no, es no. Por eso tenemos un magisterio. Y yo, sacerdote de esta iglesia católica, tengo que predicar lo que el magisterio me permita. Por ejemplo, yo no puedo andar diciendo que María tuvo más hijos. La iglesia dice que no. Y por eso yo digo que no. Pero al final, cuando encontramos los textos, nos damos cuenta de que no puedo probar que sí, no puedo probar que no, pero la iglesia dice, María no tuvo más hijos, María es virgen. Y entonces es un dogma, y yo sigo el dogma, porque soy descendiente, miembro de esta iglesia que tiene un magisterio. Yo no puedo decir que Jesús fue solamente Dios, fue solamente hombre. No, porque la iglesia dice que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es el testigo. Y solamente puedo predicar como un testigo. La predicación de Marcos es fundamentalmente con testigos. Por eso cuando alguien llega solo, le pueden hacer caso, pero ¿y quién atestigua? Nadie. No, ustedes van a ir 2. Y cuando atestigua, el otro va a ir con ustedes a predicar. Y si les dan, si lo reciben, quédense ahí. Si no lo reciben, sacúdanse el polvo, porque esta predicación es con testigo. No es un solitario que anda por ahí vagabundo. No, esto es con testigo. Me gusta esta experiencia de Marcos cuando habla de la predicación con testigo, porque la iglesia lleva 2000 años utilizando la figura del testigo. No anda un sujeto por ahí diciendo, yo soy católico. Y no. ¿Quién lo envió? El párroco, el obispo. Pues no, si no lo ha enviado, entonces usted no está autorizado. Pero es que yo que necesito limosna. ¿Quién le autorizó? La iglesia es muy celosa en eso. Vamos a seguir aprendiendo de Marcos, porque tiene muchas cosas que son originales y que de ahí aprendieron otros escritores, pero Marcos tiene esta visión original. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.